y las alineaciones de Neptuno, Saturno y Júpiter, o también están mirando los eclipses para saber qué es lo que viene en el futuro. Pues eso es astrología, ¿ok? Y ahora estos reyes magos, que ahora eran sabios porque habían dejado esa astrología, ellos no estaban prediciendo el futuro mirando la estrella que había salido, sino que ya había salido la estrella. Es decir, la estrella no era una señal para entender el futuro. La estrella era una confirmación de lo que ya sabían. Ya sabían que había nacido el Salvador del mundo y ahora veían su estrella. Leamos en Mateo capítulo 2, versículo 2, diciendo: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Lo vemos, están hablando en pasado, no están hablando en futuro. Es decir, que ellos no saben el momento en que nace Jesús por la estrella. Lo que ellos saben por la estrella es la ubicación de dónde estaba Jesús, pero ellos ya sabían la fecha. Es decir, ya es lo que le dicen a Herodes: ¿dónde está el Rey de los judíos que ya nació? Entonces ellos ya sabían la fecha exacta, hermanos. ¡Plop! Es de locos. Y el punto crucial es ese, hermanos. ¿Qué fue lo que ellos conocían, que tenían tal certeza de que Jesús ya había nacido, verdad? Ahí es donde nosotros recordamos a Daniel. Él les dijo algo muy importante, que les reveló la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Y luego, cuando vieron la estrella, vieron una confirmación. Es decir, tú sabes la fecha y luego ves algo en el cielo, pues ya no hay duda en lo absoluto. Imagínate nada más. Era evidente. Esos que fueron a donde Herodes a preguntar eran los descendientes de Rab-Mac, el príncipe del rey de Babilonia, del rey Nabucodonosor. Es de locos, hermanos. ¿Quién se puede inventar semejante historia? Es decir, esto es como para escribir un libro y averiguarse toda la historia de estas personas y su linaje. Los descendientes de Rab-Mac en el imperio babilónico y luego el imperio medo-persa. Quiénes fueron sus hijos y luego los hijos de sus hijos, y cómo fueron pasando este conocimiento de generación en generación, hasta el punto que desde que Daniel vivía hasta cuando nace Jesús, creo que pasaron como 4 siglos o 5 tal vez. Imagínate, y esta revelación de la fecha del nacimiento de Jesús sería dada de generación en generación de forma ininterrumpida, no por los fariseos o los líderes religiosos de Jerusalén, sino por personas en un país del oriente. Es impresionante, hermanos. Leamos en Mateo capítulo 2, versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ahí está, hermanos. Es decir, Herodes ya sabía que la estrella había salido, porque pues ya los reyes magos le habían dicho: ha nacido el Salvador, porque hemos visto su estrella. Y uno se pregunta, pues ¿para qué Herodes indaga el tiempo de la aparición de la estrella? Y es porque él no quería saber nada del Salvador, sino que quería tener una idea de cuál era su edad. Ese era el punto crucial para Herodes. Es que Herodes actuó bastante astuto, con mucha sagacidad. No solo quería saber la ubicación exacta del Salvador, sino por si las moscas, quería saber también cuál sería el tiempo de la aparición de la estrella. Y eso a él le daba una información súper importante, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? La estrella daba la ubicación del niño, pero el cálculo del tiempo de la aparición de la estrella le daba a Herodes la fecha en que nacería el niño, es decir, le daba la edad del niño. Muy importante, porque si luego Herodes no tenía la ubicación del niño, sí tenía la edad del niño. Y estábamos ante un tirano de esos nefastos, hermanos, que fue capaz de pasar un decreto
de matar a todo niño menor de 2 años, porque él empezó a calcular también el tiempo en el que más o menos nacería Jesús. Entonces, si volvemos de nuevo a lo que dice la inteligencia artificial, que habla de el año 6 antes de Cristo al año 4 antes de Cristo, aunque de nuevo es una fecha demasiado vaga, y Herodes pensó que el niño debía tener menos de 2 años. Y por supuesto que entonces él pasa un decreto con base a un grupo de edad. ¿Te recuerda algo, verdad? Cuando nosotros vimos en el 2020 que se pasaron decretos en base a grupos de edad, como decían ellos, grupos etarios. Y es porque, ¿será que tal vez ciertos poderes tiránicos y satánicos en este mundo no saben quiénes son los 144,000, pero quieren de alguna manera matarlos y por eso pasan estos decretos basados en grupos de edad? Es de locos, hermanos. La verdad que uno se queda impresionado. Leamos en Mateo capítulo 2, versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Wow, hermanos. Yo pregunto, ¿será que esas madres que tenían niños de 2 años no deberían haber sabido la profecía donde las madres lloraban por sus niños? Hermanos, y es tremendo porque a veces la palabra nos dice que hay que salir de Babilonia y hay que orarle mucho a Dios por estas cosas, hermanos, porque es difícil hacerlo a través del esfuerzo propio. Pero es peor aún cuando tú te quedas dormido en el asunto sin entender por qué Dios te dice que salgas de Babilonia. En este caso, esas mujeres tal vez debieron haber sabido que venía un momento en el que las madres iban a llorar por sus hijos. Venía un terrible decreto en contra de los niños y que en algún momento había que huir de la región de Belén. Nosotros hoy tenemos a la dinastía herodiana, que además ha usado a YouTube y a las redes sociales para inquirir cuándo es más o menos la fecha de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Todavía estamos también con un rango de tiempo, así como Herodes, que tenía un rango de tiempo de 2 años. Nosotros ahora tenemos un rango de tiempo de 6 años, en donde decimos que Jesús debe venir antes del 2031. ¿Verdad? Y luego será que viene también un decreto de muerte. Así como Herodes trató de matar a Jesús, ahora los modernos Herodes tratan de matar al cuerpo de Jesús. A través de un decreto de muerte buscan matar a los 144,000. ¿Lo vemos, hermanos? Y yo pregunto, hermanos, si será que también llegará el punto en el que van a querer individualizar a los 144,000 usando la identificación biométrica. Hermanos, pensemos en esto, porque esto se repite, hermanos. En el transcurso de estos 6 años que faltan para la segunda venida de nuestro Señor Jesús, así como los reyes magos, que luego eran sabios, tuvieron la fecha exacta del nacimiento del Salvador, nosotros vamos a tener la fecha exacta de la segunda venida de Jesús. Ya no va a ser simplemente un rango de tiempo. Ahora va a ser el año, el mes y el día exacto de la segunda venida. Y luego también yo me pregunto si la dinastía herodiana entonces hará lo mismo que hizo Herodes, cuando más o menos entienda a través de inquirir cuál es esa fecha exacta en la que se dará la segunda venida de Jesús, y eso será usado para pasar un decreto de muerte, así como Herodes pasó un decreto de muerte. El moderno Herodes va a pasar también un decreto de muerte. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Qué quiere decir esto, hermanos?
Sabemos que estas crisis de número, nombre y marca de la bestia vienen en 3 ataques. Ya el 2020 vimos el primer ataque, fue terrible, sin embargo, el decreto de no poder comprar ni vender fue débil. Algunos no pudimos entrar a supermercados, a trabajos, a edificios gubernamentales, pero aún se podía comprar y vender. Sin embargo, sabemos pronto que ese decreto sí viene, el decreto en el que no vas a poder comprar ni vender, y ahora va a ser impuesto con toda la fuerza y la tiranía del caso, cuando el dinero digital se haya apoderado del mundo, que además puede ocurrir de forma muy sorpresiva, así como ocurrió la crisis del 2020, así también de la noche a la mañana se puede imponer en el mundo entero un dinero digital. Sin embargo, los santos de Dios, inclusive con un decreto en donde no pueden comprar ni vender, en donde han sido excluidos del sistema financiero, inclusive pueden seguir sobreviviendo aún sin comprar ni vender, ¿ok? Y tal vez inclusive puedan seguir operando en la sociedad. Seguro que sí, ¿verdad, hermanos? Inclusive si no pueden comprar ni vender. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando de repente les es revelada la fecha exacta de la segunda venida de Jesús? Y luego también ven una señal, hermanos, que les confirma esa fecha exacta. Luego, los poderes satánicos de este mundo se enteran, inquiriéndolo, hermanos, haciendo inteligencia igual que Herodes, y entonces se dan cuenta que hasta aquí llegó esto, hermanos, porque hay una fecha específica y hay otra señal que la confirma. ¿Lo vemos? Y se dan cuenta que esto le ha sido revelado a los siervos de Dios, es decir, el mundo tiene sus días contados. Es de locos, hermanos. Entonces, ahí es cuando estos poderes satánicos, lo único que pueden hacer, no les queda de otra, por su maldad terrible, es pasar un decreto de pena de muerte en contra del pueblo santo de Dios, que no ha hecho nada, pero será juzgado en base a suposiciones, como trató de ocurrir en el 2020. Que me parece que tú estás contagiando. ¿Te parece? ¿Te parece? Es decir, ¿me vas a juzgar en torno a una suposición? Claro que eso era lo que querían hacer y en algunos casos lo hicieron. Pero sabemos que viene mucho peor esto, hermanos. ¿Y qué quiere decir? Que los reyes sabios no solo tuvieron la estrella, pero ellos ya sabían la fecha, hermanos. La pregunta es esa: ¿cómo pudieron saber la fecha exacta del nacimiento de Jesús? Sin embargo, cuando Herodes se entera que ya no era nada más así como que una profecía, sino que ahora había una fecha exacta y una estrella que lo confirmaba, ahí viene el decreto de pena de muerte. Hermanos, entonces hoy nosotros tenemos un rango de tiempo aún, igual que como lo tuvieron en algún momento los fariseos. Ellos entendieron que el Salvador debía tener menos de 2 años. Hoy nosotros estamos en un rango de tiempo de 6 años, que van del 2025 al 2031. Pero pronto nos va a ser revelada una fecha específica, hermanos. Ojo con eso. Leamos en Amos capítulo 3, versículo 7. Porque nada hará Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahora, los curas y pastores se llenan la boca diciendo que jamás